Hoy ya vamos sobre la segunda parte de nuestra serie. ¿Estás preparado? Pregúntele a la persona que tiene a su lado, ¿estás preparado? Qué importante, ¿verdad? Es que estemos preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A lo largo de la sesión pasada aprendimos sobre la importancia que tiene el vivir cada día de nuestra existencia, preparándonos para nuestro encuentro cara a cara con nuestro Salvador. Recordemos que Él viene por una iglesia madura. Diga conmigo, una iglesia madura. ¿Qué entiende usted por una iglesia madura? ¿Una iglesia que tiene muchas actividades? ¿Una iglesia que tiene un gran auditorio? ¿Una iglesia que tiene muchos ministerios? ¿Qué entendemos por una iglesia madura? Sino aquella iglesia que está alcanzando la plenitud del varón perfecto, el cual es Cristo. En la medida que nosotros nos parezcamos más a Cristo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en esa medida podremos decir que estamos alcanzando un nivel más alto de madurez. Por mucho tiempo se pensó que la madurez tenía que ver con dones espirituales. Entonces las personas que ya manifestaban 2 o 3 o 4 o 5 dones espirituales se sentían muy maduras. Pero vemos el caso de la iglesia de Corinto. Tenían los 9 dones del Espíritu y sin embargo eran niños en Cristo. Entonces los dones espirituales no nos son garantía de madurez. Lo único que nos puede ser garantía de madurez es qué tanto nos estamos pareciendo a Cristo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar. Y algo que debemos de tener presente es que precisamente Dios viene por una iglesia madura, llena del Espíritu Santo, y que diariamente puede verse y se puede palpar su consagración y su santificación. En otras palabras, podríamos volver al estándar de Hechos capítulo 6, en el cual el apóstol Pedro les dice que entre los hermanos de la iglesia se escojan hombres que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría y que sean responsables. Hombres que destacan por su compromiso con Cristo. Y es precisamente por una iglesia comprometida por la cual el Señor habrá de regresar. Amén. La palabra del Señor nos muestra de forma muy clara algunas señales que nos indicarán de forma precisa que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y sin lugar a dudas podemos asegurar que los tiempos que hoy estamos atravesando son meramente tiempos de cumplimiento profético. Estamos viviendo no un tiempo cualquiera, estamos viviendo un tiempo de cumplimiento profético. Y es importante que nosotros, ahondando en las Escrituras, profundizando en la palabra de Dios, podamos descubrir esas señales que nos indican que el tiempo en el cual la iglesia de Jesucristo ha de ser arrebatada está más cerca que nunca. Por mucho tiempo hemos escuchado esta profecía. Algunos de nosotros hemos ido creciendo y hemos madurado escuchando esta enseñanza. Pero déjeme decirle que el reloj profético está indicando que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. ¿Qué señales habrá de la venida de nuestro Salvador? En Mateo capítulo 24, versos del 32 al 34, el Señor Jesucristo nos dice: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Diga conmigo, esta generación. Una vez más, esta generación. Esa es una de las palabras que podemos destacar más acerca de lo que Jesucristo está hablando en esta porción de la Escritura, porque muchas
personas interpretaron esta generación en el sentido de que Jesús se estaba refiriendo a la generación en la cual él estaba profetizando. Pero Jesús se está refiriendo a la generación que ha de ver esas señales. Y la generación que ha de ver esas señales es la generación que debe de estar atenta a lo que está pasando y cumpliéndose en su derredor, porque todo esto es una indicación clara de que la iglesia está experimentando los últimos tiempos. Y el Señor comienza dándonos un ejemplo muy claro y dice: aprendan de la higuera. Aprendan de algo tan simple que nos da un ejemplo claro en nuestro diario vivir. Tan pronto como se ponen tiernas las ramas de la higuera y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. ¿Por qué? Porque la higuera florece en base a estaciones, en base a tiempos. Y el Señor Jesucristo nos dice igualmente: cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. La palabra esta generación quiero destacarla una vez más, porque una generación bíblica compone un periodo de 40 años. Y si nosotros estamos viendo estas señales de las cuales la Escritura nos marca, significa que no pasará más de este tiempo en el cual la venida de nuestro Señor Jesucristo se dé. Puedo tener una convicción de acuerdo al panorama que veo en relación a la restauración del ministerio apostólico, profético, los evangelistas, los pastores, los maestros, y teniendo un panorama general de cómo la iglesia está madurando, y creo firmemente que el Señor Jesucristo vendrá cuando la siguiente generación, los que son nuestros adolescentes ahora, estén teniendo un ministerio en plenitud. Y esto no llevará más de 40 años. Así que posiblemente algunos de nosotros nos reunamos con Cristo antes, o quizá algunos de nosotros aún permanezcamos vivos para ese momento. Lo más importante de todo esto es que estemos preparados y que estemos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo y ese encuentro que habremos de tener con nuestro Salvador. ¿A qué señales se está refiriendo Jesús? Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versos del 1 en adelante. En Pastoreando lo Profético les enseñé que una de las cualidades de la palabra profética es que esa tiene la capacidad de cumplirse varias veces. Es una palabra viva. No por el hecho de que se haya cumplido en algún momento específico de la historia significa que no puede cumplirse o ser aplicable para otro momento en la historia. Entonces, las palabras proféticas que vamos a leer a continuación, estas palabras que Cristo da, son palabras que nos advierten acerca del final de los tiempos. Algunos rasgos se han estado cumpliendo a lo largo del desarrollo de la historia de los seres humanos, pero el conjunto de estas señales nos indica que más que nunca en cualquier otro periodo de la historia, lo que nosotros como iglesia estamos experimentando apunta a ser el final de los tiempos. Y dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 24, a partir del verso 1, dice así la Escritura: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Jesús está soltando una de las primeras palabras proféticas respecto del templo en el cual los discípulos se admiraban y se gloriaban, en razón de que en ese lugar era donde se presentaba la adoración al Señor. Y Jesús les dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y no pasaron muchos años en los cuales la palabra profética que Jesús había soltado se cumplió. Continuamos en el verso 3 y dice la palabra de Dios:
Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces Jesús les advirtió: tengan cuidado de que nadie los engañe. Esa es la primera advertencia que Jesús le da a sus discípulos. ¿Por qué? Porque habrá un aumento de la ciencia, un aumento de las religiones, un aumento en el conocimiento, que muchos profesarán tener la verdad, y muchos que no tienen un cimiento sólido en las Escrituras serán arrastrados. Entonces vale bien la pena poner atención a cada palabra que Jesús da. Y Él dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. A lo largo de la historia, muchas personas se han autonombrado los ungidos, muchas personas se han autoproclamado los hijos de Dios, Cristo. Actualmente hay una secta muy fuerte en Estados Unidos y en lo que es Latinoamérica, que está muy fuerte propagando sus enseñanzas y declarando que su líder es Jesucristo hombre. Y muchas personas están en pos de esta persona, convencidas de que este es el Cristo. Y el Señor Jesús, mucho tiempo antes, nos está advirtiendo acerca de esta realidad. Y dice: vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Durante todo el desarrollo de la historia del hombre hemos escuchado de guerras y rumores de guerras. Y dice el Señor: no se preocupen, porque es parte de lo que habrá de acontecer en los últimos días, pero aún no vendrá el fin. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. En otras palabras, dentro de todo el esquema del cumplimiento profético que la iglesia ha de atravesar y la iglesia ha de experimentar, nosotros nos encontramos aparentemente en ese principio de los dolores. Estamos experimentando esa fase inicial en la cual están convergiendo todas las palabras proféticas y los tiempos de los cuales Jesucristo nos advirtió. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Esta palabra profética se ha estado cumpliendo ya en muchos países, y en muchos lugares está vetado el hablar de Cristo. En muchos lugares está vetado el que una persona pueda abrir su Biblia con libertad. En muchos lugares, bajo pena de muerte, está el que un grupo se pueda reunir para adorar al Señor. Se están cumpliendo las palabras proféticas, y nosotros no estamos muy lejos de comenzar a experimentar esta clase de persecuciones. Verso 10. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. ¿Se está dando cuenta de esta realidad? Muchas personas están perdiendo su fe, su identidad, y están dándole la espalda a Cristo. ¿Por qué? Porque les es más cómodo participar de la nueva era, porque les es más cómodo participar de tanta filosofía o tanta forma de pensamiento existe entre los seres humanos. Hoy hay una fuerte abundancia de humanismo y tantas formas de pensamiento que, lejos de acercarnos a Dios y permitirnos tener una relación con Él, nos impiden poder relacionarnos con la verdad. Y dice la palabra de nuestro Dios: unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Como en ocasiones pasadas hemos hablado, yo creo que este es uno de los puntos más importantes y que debe demostrarnos que el tiempo profético se está cumpliendo. El amor de muchos
se tornará frío. No está hablando de aquellos que simpatizan con el evangelio, ni está hablando de aquellos que no conocen el evangelio, sino está hablando de la iglesia militante que en algún momento de su vida se comprometió con Cristo. Muchas personas comienzan un caminar firme con Cristo, un caminar apasionado, pero cuando comienzan a darse cuenta que caminar con Jesús no es tan sencillo, en muchas ocasiones se desmotivan, en muchas ocasiones ellos pierden de vista a Jesús y comienzan a ver las circunstancias, de modo que poco a poco comienzan a perder su relación con el Salvador, y eso es lo que provoca que su pasión se venga a menos. Verso 13: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y note, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Algo que será determinante en cuanto al final de los tiempos es la predicación del mensaje del evangelio. Mientras más nosotros prediquemos, más estamos acercándonos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia por eso debe de convertirse en esa voz que clama en el desierto, esa voz que comienza a levantarse con autoridad en medio de un desierto de espiritualidad, un desierto de moralidad, un desierto de verdadera relación con Dios, y comenzar a proclamar el mensaje de verdad, porque de otra manera nosotros no podremos jamás establecer un vínculo con el Padre tal que nos permita alcanzar al mundo para Cristo. Mientras que el mundo no conozca de Cristo, no podremos estar expectantes de una segunda venida de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque para esa segunda venida es necesario que exista una restauración de todas las cosas. Y como hemos leído, es necesario que el mensaje del evangelio sea predicado en todas las naciones. Antes era muy complicado poder llegar de un lugar a otro. Ahora contamos con satélites, ahora contamos con televisión, contamos con radio, contamos con internet. Así que imagínese la velocidad con la cual el mundo está escuchando el mensaje de Jesús. Y aún hay millones que no lo han escuchado, pero que debido a este avance tecnológico y debido a que cada vez hay más personas comprometidas con el mensaje del evangelio, en muy poco tiempo estarán expuestas al mensaje de salvación. De modo que cuando todo pueblo, toda lengua, toda tribu puedan escuchar el mensaje de salvación, será el momento que determinará el punto final del periodo de la gracia. Hoy estamos experimentando una gracia sobrenatural de Dios sobre la iglesia y sobre todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así que es muy importante que consideremos todas estas señales de las cuales la Escritura nos advierte, de las cuales la Escritura nos enseña, y debemos de considerarlas con seriedad. ¿Por qué? Porque podemos estar seguros que toda palabra profética que en la Escritura está se cumplirá cabalmente. Recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. En otras palabras, todo en la tierra está sujeto a cambio, excepto aquello que ha salido de la boca de Dios. Y las palabras proféticas que leímos en razón de lo que Jesucristo está hablando con sus discípulos son palabra de Dios que habrá de cumplirse en su totalidad. No habrá una sola palabra profética que el Señor Jesucristo haya hablado o que sus santos profetas, inspirados por el Espíritu de Dios, hayan hablado que quede sin cumplirse. Por eso es nuestra responsabilidad estar atentos a los tiempos en los cuales estamos viviendo. Amén. Fíjense lo que continúa diciendo la palabra de Dios. Parece que el Señor Jesucristo termina su relato en el verso 14, pero después comienza a darnos más detalles de lo que estará sucediendo en los últimos tiempos. Él en el verso 14 dice: y este evangelio del reino
se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas. El Señor Jesucristo está comenzando a introducirnos en aspectos muy cruciales de la historia del hombre. Y Él comienza a mencionar el horrible sacrilegio del cual habla el profeta Daniel. Este es un punto muy importante en todo lo que es el cronograma de la historia de la iglesia, porque el sacrilegio nos habla de un momento en el cual el anticristo se va a proclamar a sí mismo Dios y exigirá de aquellos que están bajo su autoridad adoración. Entonces es importante que consideremos algunos pasajes a los cuales Cristo hace alusión. Y abra su Biblia, por favor, en Daniel capítulo 9, libro del profeta Daniel. Si usted quiere ahondar más sobre el estudio del final de los tiempos, usted deberá de profundizar muy seriamente en el estudio del libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, así como el libro de Ezequiel, los evangelios, entre otros. Daniel capítulo 9, verso 27. Y dice la palabra de Dios así: durante una semana este gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios en esta porción de la Escritura es que el anticristo va a gobernar por un espacio de 7 años. Es a lo que Daniel refiere como una semana. Y Daniel dice que a la mitad de esa semana, es decir, a los 3 años y medio, el anticristo va a poner fin a los sacrificios y a las ofrendas. Cuando él es establecido como el gobernante mundial, va a querer engraciarse con todos. Va a querer tener influencia sobre todos y mostrarse empático con todos. Pero al término de esos 3 años y medio, este hombre entonces mostrará lo que en realidad es y lo que en realidad hay en su corazón. Él, dice la Escritura, que pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Esto no lo podría hacer en ninguna otra parte del mundo si no fuera en Jerusalén, porque es en Jerusalén donde se ofrecen los sacrificios y las ofrendas. Entonces él será recibido como el Mesías prometido. ¿Recuerdan lo que la palabra del Señor enseña? Que el Señor Jesucristo a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque para ellos Jesucristo no venía como un rey, era el hijo del carpintero. Pero se levantará este hombre con una gran influencia, con una gran capacidad militar. Y entonces el pueblo de Israel dirá: este sí es nuestro libertador. Este sí es quien establecerá un gobierno justo para Israel. Y entonces es cuando estos le habrán de reconocer como Mesías, y terminada la media semana, es decir, los 3 años y medio de gobierno, él pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. La palabra del Señor nos está hablando en pocas palabras algo que habrá de suceder durante 3 años y medio después de que el anticristo haya decidido finalmente establecer un gobierno en el cual él es la única figura de autoridad y él es el único digno de ser adorado. Nabucodonosor es una figura primera de un anticristo. Recuerden que él erige una estatua
y obliga a todo el pueblo al sonido de la música, al ritmo de la música, a postrarse delante de esa estatua. El anticristo lo hará de forma semejante, pero a nivel mundial. Vamos a ver otra cita, Daniel capítulo 11, verso 31. Hablando acerca del poderío del anticristo, dice la escritura: sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Daniel 12:11. A partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Considere esto. ¿Cuál es ese horrible sacrilegio? El que el anticristo se coloque en el lugar donde la presencia de Dios es adorada y él se autoproclame el único Dios que debe de ser adorado. Entonces estamos hablando de un gobierno en el cual el humanismo es el punto más alto de toda la expresión religiosa del momento. El hombre debe de adorar al hombre, porque el anticristo es un ser humano. Y dice la escritura que a partir de que se establezca el horrible sacrilegio, es decir, a partir del momento en el cual él diga: aquí el único digno de ser adorado y reverenciado soy yo, pasarán 1290 días. Si divide esta cantidad entre 365, que es la cantidad de días que tiene un año, el resultado le dará 3 años y medio. Semana y media de paz, semana y media de gran tribulación. Perdón, media semana y media semana, porque habíamos hablado de 7 días. Entonces, 3 días y medio de paz, 3 días y medio de gran tribulación. Y en este pasaje en el cual leímos anteriormente en Mateo, el Señor Jesucristo está haciendo alusión directamente al anticristo del final de los tiempos. ¿Por qué? Porque muchos eruditos y estudiosos de las Escrituras encuentran cumplimiento de muchas porciones bíblicas del libro de Daniel con gobiernos como el de Alejandro Magno, quien al morir, todas sus tierras que él había conquistado se dividen entre 4 de sus principales generales, y dentro de ellos surge un hombre llamado Antíoco, quien arremete contra Jerusalén en los años del 175 al 163 aproximadamente antes de Cristo. Y este hombre se autoproclama Dios y hace que le adoren como si fuera Dios. Pero eso pasó mucho tiempo antes de que el Señor Jesucristo soltara esta palabra profética. Entonces el Señor Jesucristo no está haciendo alusión al pasado, sino está haciendo alusión a algo que vendrá en el futuro. Recuerden que la palabra profética tiene la capacidad de crear destino donde no lo hay y dar vida donde no la hay. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo nos está advirtiendo acerca de un gobierno tirano que surgirá en la tierra y que buscará la manera en la cual todos los seres humanos estén bajo su control y bajo su dominio. En este pasaje que leímos de Mateo, el Señor Jesucristo está puntualizando que el anticristo que ha de gobernar al mundo está por manifestarse. Y cuando llegue el tiempo y él gobierne, entonces buscará ser adorado por todos los hombres. Y sabe una cosa, quien no esté dispuesto a adorarle será severamente castigado. Para este momento consideramos el hecho de que la iglesia ya ha sido arrebatada. Pero hay porciones de la Escritura que nos pudieran dar espacio para creer que la iglesia habrá de atravesar por la gran tribulación. ¿Para qué? Para que solamente aquellos que son fieles cristianos estén preparados para el momento del arrebatamiento.
algo que le trae mucha pureza a la iglesia es la persecución. Créame que en nada se parece la fe de aquellos cristianos orientales que bajo pena de muerte se congregan a la fe de los cristianos occidentales que si quieren van a la iglesia y si quieren no van. En nada se parece la fe. Estos hombres tienen convicción en quien han creído y no les importa si son descubiertos en las catacumbas o donde se encuentren en las cuevas, con tal de tener un día enseñanza de la palabra de Dios, porque tienen hambre y sed del Dios vivo. Y hoy muchos cristianos occidentales dicen: no voy, hace frío. Hoy no me congrego, estoy cansado. Yo he pensado por mucho tiempo que lo que a la iglesia occidental le hace falta es realmente una persecución. Es realmente una tribulación. Yo creo que es una forma en la cual podemos ser sacudidos y despertar los genuinos adoradores. Porque de otra manera estamos muy cómodos y, permítame la expresión, nos la llevamos de a pechito, es decir, facilita, con un cristianismo tibio y en muchas ocasiones indiferente ante lo que en realidad se requiere para ser parte de la iglesia militante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de considerar que el gobierno del anticristo será algo muy serio, porque tendrá influencia y jurisdicción mundial. No habrá un lugar donde aquellos que estén bajo este gobierno o aquellos que se hayan quedado, si el arrebatamiento de la iglesia fuera antes de este periodo, puedan esconderse. No habrá un solo lugar. Pablo así describe estos tiempos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del verso 1. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen con ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. ¿Qué estaba sucediendo en Tesalónica? Había algunos que se las daban de inspirados, algunos que decían tener el don de profecía y hablar en el nombre del Señor, que decían: el día del Señor ya llegó. ¿Y cómo estaba afectando esto a las iglesias? De una forma terrible, debido a que algunos que comenzaban en la fe anhelaban con todo su corazón el momento en el cual Cristo se manifestara a sus vidas cara a cara, y el escuchar de una pseudo autoridad del que Cristo ya había venido, se sentían ellos rechazados, se sentían devaluados, se sentían no valorados, y muchos de ellos comenzaban a decir: pues me regreso al mundo. Si yo estaba aquí era por la esperanza de la resurrección, pero si la resurrección ya se llevó a cabo, pues ¿qué hago aquí? Fui poca cosa para Dios. No importa cuánto me esfuerce, no importa cuánto haga, mejor me regreso al mundo. Y Pablo es donde tiene entonces que poner orden y decirle a la iglesia: no tienen por qué alarmarse, no tienen por qué perder la cabeza, porque había muchos hermanos que estaban ya cometiendo locuras en cuanto a que toda su esperanza estaba en la resurrección. Y una vez enterados que esa resurrección ya había sucedido, con una firma toda apócrifa de supuestamente Pablo escribe esta carta, pues ellos entraban realmente en pánico, puesto que toda su esperanza estaba en el Evangelio.
Entonces Pablo tiene que volverles a escribir y les dice: no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. Ponga atención, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Esa explicación que el apóstol Pablo está diciendo me da espacio para creer que la iglesia ha de atravesar por la gran tribulación. No sé si durante todo el periodo de la gran tribulación o si solamente una parte de la gran tribulación, pero esta declaración de Pablo me da espacio para considerarlo. Mi postura personal es que la iglesia de Jesucristo ha de ser arrebatada antes de la gran tribulación. Pero no puedo ir en contra de este pasaje, ni puedo hacer como que no existe. Porque este pasaje me deja ver que la venida del Señor Jesucristo será antecedida por la rebelión contra Dios. ¿Y cuál es esa rebelión contra Dios de la cual se refiere Pablo? El horrible sacrilegio del cual está hablando Jesús. Fíjese lo que continúa diciendo. Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. ¿Y quién va a manifestar esa rebelión contra Dios? ¿No el anticristo? Fíjese, y manifestarse el hombre de maldad. Un alternativo en la traducción es el hombre de pecado. Es el título que se le da al anticristo. Entonces, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Tesalónica: no se alarmen con supuestas declaraciones de que Cristo ya vino, porque antes de que Cristo venga, tiene que haber una rebelión en contra de Dios. Y no se está refiriendo a la rebelión del adolescente en su casa. No se está refiriendo a la rebelión de ese hombre que está desanimado y que dice: ya nunca más vuelvo a ir a la iglesia. Si Pablo lo está mencionando en este sentido y dándole esta importancia, es porque está apuntando a un movimiento a nivel mundial, un movimiento global que va a ir en contra de Dios y todo lo que es adorado. Y este movimiento en contra de la adoración a Dios será precedido por un hombre, el anticristo, a quien la palabra de Dios también define como el hombre de pecado. Fíjense las definiciones que Pablo utiliza para este hombre: el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o que es objeto de adoración, hasta el punto, aquí está revelado cuál es el gran sacrilegio. ¿Cuál es la abominación de la cual Daniel está hablando y de la cual el Señor Jesucristo apuntó? Pablo lo revela. Hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Pablo está diciendo: si no hubiese algo que está deteniendo a este hombre, él ya se hubiese manifestado, pero no se ha manifestado porque los tiempos proféticos de Dios deben de cumplirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Lea el verso 7. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Quién es ese que está en medio? Entonces fíjese lo que está diciendo. Si ese que está en medio es el Espíritu de Dios, Pablo está diciendo que el misterio de la maldad y la operación absoluta de la influencia y control del anticristo será una vez que el Espíritu Santo sea quitado.
Y entonces podemos confirmar el hecho de que posiblemente la iglesia no atraviese por la gran tribulación, porque cuando Cristo venga con sus santos, es decir, la iglesia triunfante por la iglesia militante, el Espíritu Santo será quitado junto con la iglesia. Y entonces habrá una gran desolación a nivel mundial. Porque si hoy las personas no tienen un compromiso firme con Cristo, estando el Espíritu Santo convenciéndonos y el Espíritu Santo impulsándonos y el Espíritu Santo advirtiéndonos, imagínense cómo será ese momento en el cual el Espíritu Santo ya no esté presente. Las personas que se hayan quedado podrán aún ser salvas, pero para ser salvas tendrán que estar firmes en una convicción personal. Ya no tendrán al Espíritu Santo para fortalecer su fe. No tendrán al Espíritu Santo para animar su fe, para impulsar su fe. Serán tiempos realmente difíciles. Volvamos a leer el verso 7. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Una vez que este de en medio sea quitado, entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Pablo nos está sintetizando todo lo que va a suceder durante los últimos años de la gran tribulación. Porque durante los últimos años de la gran tribulación, una vez que Cristo venga a establecer su gobierno milenial desde Jerusalén, entonces el anticristo y el falso profeta van a convocar a los ejércitos de la tierra para pelear contra el Cordero. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo los va a destruir con la espada que sale de su boca. Y el anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego. Entonces Pablo está diciendo, el Señor Jesús va a derrocar al anticristo. No solamente terminará con su gobierno mundial, sino que será lanzado vivo al lago de fuego. Mientras que el Señor Jesucristo establece y comienza su gobierno milenial en Jerusalén, entonces dice la Escritura que Satanás será atado por 1000 años. ¿Y qué sucederá con nosotros, la iglesia? Recuerde que 3 años y medio, 7 años antes, la iglesia fue arrebatada. Vinieron los 3 años y medio de paz y después vinieron los 3 años y medio de gran tribulación. Durante esos 7 años la iglesia celebró las bodas del Cordero. Hay una porción de la Escritura que dice: dichosos los invitados a participar de las bodas del Cordero. Esa porción de la Escritura no apunta ni a usted ni a mí. Por mucho tiempo se pensó que esa parte de la Escritura hablaba de nosotros, pero no habla de nosotros. Habla de aquellos que teniendo fe en Cristo no palparon la gracia que por medio de su sacrificio es obtenida. Y de modo que dentro del periodo dispensacional de la historia no participan del sacrificio de Cristo y por ende no pueden ser considerados iglesia. ¿Quiénes son los invitados a las bodas del Cordero entonces? Hombres de la talla de Abraham, Moisés, Noé, Sansón, David, son invitados a las bodas. ¿Y quién es la novia? Usted. Sin novia no hay boda. Y una novia hasta ahora yo sé que no necesita invitación. Y si dice dichosos los invitados, es porque aquellos que son dignos de participar del logro de lo que el cuerpo de Cristo alcanzó. Entonces los invitados a las bodas del Cordero componen todos aquellos que murieron antes
de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Y la iglesia está compuesta desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Posterior a esto habrá gente salva, como lo mencioné, gente que muera a manos del anticristo, y estos serán invitados en las bodas. Entonces usted está con una gran oportunidad y un gran privilegio en sus manos, y usted puede renunciar a ese privilegio. Nuestro privilegio es ser la esposa del Cordero. Porque Abraham, Moisés, Gedeón, David, todos estos se relacionaron con Dios a través de diversos pactos. Pero solo la gracia y la verdad ha venido por medio de Jesucristo y nos ha sido revelada a nosotros. Entonces, piense qué maravillosa gracia, qué gran amor nos ha mostrado el Padre. Y dice la palabra del Señor en el verso 9, refiriéndose al anticristo: el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Mucho tiempo se interpretó ese pasaje diciendo que Satanás habría de embarazar a una superbruja y que el ser en su vientre que habría de nacer sería el anticristo. Pero lo que la Escritura está diciendo cuando refiere a que ese malvado vendrá por obra de Satanás, está refiriendo al hecho de que ese hombre va a tener la influencia que tendrá y el poder que tendrá, porque como está escrito, cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, le dijo: póstrate delante de mí y todos estos reinos de la tierra te daré, porque a mí me fueron dados. Entonces toda la influencia que este hombre va a tener, la Escritura enfatiza que la tendrá por obra de Satanás. En otras palabras, Satanás le va a abrir camino y le dará poder y le dará influencia como a ningún otro hombre se lo ha dado. ¿Por qué? Porque tiene un plan para subyugar a la humanidad. Pero como veremos en pasajes más adelante, Dios tiene un plan muy por encima de este. El malvado vendrá por obra de Satanás y tendrá la capacidad de mostrar milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. En otras palabras, la Escritura nos está diciendo que va a haber una atmósfera de engaño, de mentira en los últimos tiempos, que la gente más susceptible de creer a la mentira será aquellos que despreciaron la verdad. ¿No te pareció la verdad del Evangelio suficiente como para vivirla, abrazarla y protegerla? Vas a abrazar la mentira. Y esa es una realidad hoy día. Muchas personas que no abrazan la verdad del Evangelio, en poco tiempo las vemos involucradas en sectas. Y son personas devotas. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestas a abrazar la verdad. Y la mentira se presentó delante de ellos al alcance y fue fácil para ellos abrazarla. Entonces podríamos volver a la pregunta: ¿cómo sucederá todo una vez que el Señor Jesucristo venga por su iglesia? Entonces, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? La primera cosa que considero que va a suceder es que habrá caos a nivel mundial por la iglesia arrebatada. No estamos hablando de que serán arrebatados unos cuantos miles de seres humanos. Estamos hablando de millones de personas. El Evangelio está creciendo como nunca antes en la historia.
Gracias a Dios, el evangelio está llegando cada vez más lejos, está traspasando fronteras, está traspasando todo tipo de prohibiciones, y la palabra de Dios está llegando a donde tiempo antes no nos imaginamos que llegara. Yo recuerdo hace algunos ayeres, tendría yo alrededor de 20 años, y uno de mis más grandes deseos en aquel entonces era poder ir a predicar a Cuba para que allá me mataran. Decía, yo quiero ir a predicar a Cuba para que allá me maten y yo pueda ser un mártir para Cristo. Han pasado 16 años y hoy ya hay iglesias y organizaciones cristianas en Cuba. Aún no está la apertura en la cual te dan la bienvenida y te dicen, venga y predíquenos el evangelio. Todavía tienen sus restricciones, pero ya el mundo está siendo alcanzado por el mensaje del evangelio. ¿Y cuánto pasó de esto? 16 años. Muy rápido. Y es que en realidad estamos cambiando a pasos muy acelerados. Entonces va a haber caos a nivel mundial porque la iglesia fue arrebatada. Los genuinos creyentes, aquellos que tenían una firme fe en Cristo Jesús y aquellos que estaban consagrados y estaban caminando en santidad, fueron arrebatados por Dios. Y va a haber accidentes en el tráfico. Aviones se van a desplomar. Piense nada más en la magnitud de lo que va a suceder. ¿Usted a cuántas personas conoce que a su parecer son fieles cristianos? ¿A qué se dedican? Alguno de ustedes puede decir, bueno, pues tengo una amiga que es fiel cristiana y es taquillera en el metro. Tengo un buen amigo que es taxista. Tengo un buen amigo que es cirujano. Tengo un buen amigo que es futbolista. Un amigo que es músico. Un amigo que es piloto. Si son fieles cristianos al Señor, ese día desaparecerán y lo que estén haciendo seguirá su curso, pero sin ellos. Entonces estamos hablando de accidentes, estamos hablando de caos a nivel mundial. ¿Qué sucedió? La explicación que nos han estado tratando de imponer durante muchas décadas es la vida extraterrestre. Y los ovnis se llevaron raptados a los humanos, y es la explicación rápida que se va a dar. Pero va a existir un caos, y entonces todos los gobiernos de la tierra viéndose afectados, las bolsas de valores a nivel mundial desplomándose, la gente declarándose en bancarrota a causa de este efecto dominó en las naciones, porque eso va a afectar todos los rubros, todos los ámbitos, todo. Entonces todos los gobiernos de la tierra se proclamarán incompetentes para continuar liderando. Y entonces se va a proclamar un gobierno único a nivel mundial con la finalidad de dar estabilidad, paz y seguridad a los seres humanos. Qué tremendo, porque escrito está, cuando digan paz y seguridad, entonces les vendrá destrucción. Al término de esos 3 años y medio, la gente dirá, este gobierno funciona, tenemos paz y seguridad. Y es cuando entonces el anticristo va a decir, ahora va la mía. Se proclamará un gobierno único a nivel mundial con la finalidad de dar estabilidad, paz y seguridad a los seres humanos. El gobierno será el del anticristo. Déjeme decirle que por demás está mencionar que este será un gobernante carismático. Le va a caer bien a toda la gente. Va a ser una persona de ascendencia judía, puesto que de otra manera el pueblo de Israel no lo reconocería como su Mesías. Su influencia a nivel mundial será total. Y se cumplirá entonces la palabra que está en Génesis 49, 16 al 18.
es una palabra profética. Vaya ya. Génesis capítulo 49. Es una palabra profética que suelta el patriarca Jacob. Versos del 16 al 18. Dan hará justicia en su pueblo, como una de las tribus de Israel. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero. Se pone a un lado del camino. ¿Quién es el camino? Cristo, que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. Es decir, aquel que se opone al único que tiene autoridad. Recuerden lo que la palabra de Dios describe en Génesis capítulo 3, refiriéndose a Satanás. Tú le morderás el talón, pero él te aplastará la cabeza, haciendo alusión al hecho de que Cristo habría de vencer absolutamente sobre el poder de Satanás. Y el verso 18 termina como una exclamación de deseo: Señor, espero tu salvación. ¿Por qué? Porque el periodo en el cual Dan habrá de gobernar, indirectamente la Escritura está apuntando hacia este gobernante que ha de ser proclamado por el pueblo de Israel como su Salvador. 3. Este gobierno tendrá una duración de 7 años, durante los cuales 3 años y medio buscará establecer alianzas y promover la paz. Él será conciliador, él será pacifista. Él dirá: no se preocupe ninguna nación, para todos tenemos un proyecto de avance, para todas las naciones tenemos un proyecto económico que les ayude a salir adelante en medio de esta situación tan adversa y difícil que estamos experimentando. Pero al término de ese periodo iniciarán 3 años y medio de una tribulación cual nunca ha existido ni existirá jamás. Durante el gobierno del anticristo se va a buscar establecer una forma de control para facilitar el control de cada persona en el mundo. Para ello va a existir una marca en la mano derecha o en la frente, y será la forma en la cual todos los seres humanos serán controlados. Hoy es muy sencillo entender esto. Cuando se dio la palabra profética y a lo largo de estos 2000 años era muy complicado comprenderlo. Alrededor de los años 70, los años 80, todavía se creía que habría de ser un tatuaje en la piel. Pero con el descubrimiento del microchip y el avance tecnológico, hoy las bases de datos y todo el entendimiento que tenemos acerca de la internet y los medios de comunicación masivos, nos damos cuenta que esa marca la cual Jesucristo profetizó desde hace más de 2000 años hace alusión a un microchip, el cual será implantado en cada ser humano para obtener de entrada toda su información personal. Ahí vendrá tu nombre, a qué eres alérgico, qué medicamentos son buenos para ti, cuáles son tus principales padecimientos, cuáles son tus enfermedades, todo. ¿Qué has atravesado? ¿Qué cirugías has tenido? ¿Cuántas veces no tenemos problema en los hospitales porque llegamos y ¿quién es usted? Pues vamos a buscar su expediente, y mientras tanto usted está sufriendo porque no hayan el expediente, y si lo perdieron, hay poder, hay que iniciar de cero. Pero en ese momento el anticristo va a decir: para que ninguno se preocupe, vamos a concentrar toda la información de los humanos en las bases de datos. Entonces no importa si usted está viajando de México a Inglaterra y se enferma en Inglaterra, usted pasa su mano por el escáner o le escanean su frente, que es donde será alojado el chip, y bien sencillo,
Inmediatamente esa información se conecta hacia los servidores en México y puede obtener información a fin de que un médico en Inglaterra, en Londres, en Francia, en España pueda ayudarle. Y la palabra de Dios dice que nadie podrá comprar ni vender si no tuviera esa marca. ¿Qué significa? Que para la crisis mundial que se habrá de enfrentar, el dinero será obsoleto y todo será virtual, pero real. Hoy le hacen una transferencia bancaria. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso, que le hagan una transferencia bancaria? Te voy a transferir 50,000 pesos. Yo solo entro a la página de mi banco, digo quiero que esos 50,000 pesos se vayan a la cuenta de tal, le doy a aceptar y en un momento dice su transacción ha sido realizada con éxito. Ya lo descontaron y ya en tu cuenta se incrementó. Yo no veo a ningún grupo de hombres cargando los billetes, ni veo camiones trasladando. Todo eso se hace de forma electrónica. Así que llegará un momento en el cual la moneda será algo que ya no sea necesario utilizar. Y entonces usted entrará al Walmart y, bueno, no usted, las personas de aquel tiempo, y para pagar la despensa solo pasarán su mano. ¿Para qué cargar tarjetas? Es más, esto ya nos protege incluso de secuestros. Incrementa el nivel de seguridad porque no manejamos efectivo. Y si en algún momento se reporta que estamos secuestrados, nos congelan la cuenta desde el sitio donde nos encontremos. No corremos riesgos. Seguridad informática. Entonces usted llega al supermercado y para pagar su despensa solo pasa su mano, inmediatamente se enlaza como con la tarjeta de crédito al banco, tiene fondos, lo paga, pase usted. Ay, qué bonito comprar sin dinero. No, sí hay, pero es virtual. A usted le seguirán depositando como algunos de ustedes. Ya les depositan en una cuenta bancaria, no les entregan los billetes. Y no por eso deja de ser real. Todo está encaminándose ya hacia un gobierno en el cual se pueda globalizar las decisiones. Así que vayamos a ver Apocalipsis 13 y con esto vamos a concluir. Apocalipsis capítulo 13. Comienza la escritura diciendo: y el dragón se plantó a la orilla del mar. Cada vez que usted en la escritura encuentre la descripción del mar, está hablando de multitudes, está hablando de naciones. Entonces, lo que está diciendo es que Satanás está estableciendo su dominio sobre las naciones. Entonces vi que del mar subía una bestia. Entonces vi que dentro de todo el género humano surgía un grupo de personas que tenían contenido el poder para gobernar sobre toda la raza humana. ¿Cuántos de ustedes saben que el poder y las decisiones a nivel mundial están sobre grupos pequeños? Es lo que la escritura nos está diciendo. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. Esto es muy interesante porque nos está dando una descripción profética de cuál será el perfil del anticristo. A quien está describiendo la palabra de Dios en esta porción es al anticristo y su gobierno. Su gobierno será despiadado como el leopardo, será fuerte como un oso, y de su boca fluirán palabras que confundirán a muchos, haciéndoles creer que Él es el enviado de Dios, porque el único león de la tribu de Judá es Cristo. Entonces este hombre tiene un perfil que hará que muchas personas comiencen a confiar en Él y creer
Porque pues él también es cristiano. Y si él propone que nos pongamos la marca, pues es un buen hombre, vamos a hacerlo. Y dice la palabra de Dios, el dragón, en la escritura siempre que hablamos del dragón hablamos de Satanás. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Satanás le confiere a este nuevo gobernante poder y autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Está refiriendo de situaciones que se darán en el ámbito político y cómo este hombre en algún momento aparente estará perdiendo la vida y cómo es que vuelve a la vida y entonces la gente se fascina. Es tan bueno y Dios lo ama tanto que le permitió volver a la vida y las masas se volcarán en pro de este hombre. Verso 4. Y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? El nivel de fanatismo hacia el anticristo será algo impresionante en aquel momento. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Cuánto es esto? 3 años y medio, los cuales está hablando o refiriendo Daniel como la media semana o los 1000. ¿Qué tantos días? Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada, y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Una vez que la iglesia es arrebatada, simultáneamente comienza en el mundo el trabajo de 144,000 sellados que han de predicar por toda la tierra el mensaje de salvación para aquellos que no escucharon el mensaje de Cristo o, habiéndolo rechazado, se encuentran ahora sí que sin la gracia de Dios. Entonces estos estarán predicando por todo el mundo a fin de que estos puedan convertirse, y serán liderados por 2 siervos de Dios que la escritura nos menciona que el anticristo ha de darles muerte. Por mucho tiempo se consideró el hecho de que estos serían Moisés y Elías debido al perfil que la escritura describe que ellos pueden hacer. Pero en Josué capítulo 1 la palabra de Dios literalmente dice: mi siervo Moisés ha muerto. Pero no se describe nada acerca de Enoc, quien caminó 300 años con Dios y después de esto desapareció, y Elías también fue arrebatado. Entonces, de acuerdo a mi perspectiva personal, estos 2 hombres, Enoc y Elías, han de ser los 2 testigos que juntamente con los 144,000 han de pregonar el mensaje del evangelio por toda la tierra, y tendrán una autoridad de parte de Dios impresionante. Porque es importante que entendamos que son Enoc y es Elías, porque no han visto muerte. Recuerde que el último pasaje que leímos de 1 Corintios 15 decía que lo corruptible no puede vestirse de incorruptibilidad, tiene que ser transformado. Entonces, si estos hombres no han muerto, deben de morir para entonces poder ser resucitados, puesto que no fueron arrebatados. La iglesia, nosotros que vivamos, seremos transformados. Es una forma de resurrección. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo corruptible será absorbido por la incorruptibilidad, y tendremos un cuerpo semejante al de Cristo, al de la gloria suya. Pero Enoc y Elías tienen que venir a morir, y ya está escrito en la palabra de Dios que van a estar muertos y van a ser exhibidos en Jerusalén, y el anticristo no va a permitir que se les dé sepultura
para que todas las naciones de la tierra los puedan ver. Imagínense, esos hechos serán televisados a nivel mundial, en vivo, por la internet. Y ya estamos viviendo esos tiempos. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos que oiga. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos. Este pasaje también me abre un espacio para creer que la iglesia ha de atravesar por tribulación. Póngase de pie. Si usted puede comparar Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, en Apocalipsis 17 encontramos la revelación de la bestia que nos es descrita en Apocalipsis capítulo 13. Y usted se va a asombrar de cómo está descrito todo lo que en el capítulo 13 nos es hablado en simbolismo, nos es revelado en el 17. Y teniendo esto una aplicación a nuestro tiempo, no nos queda otra cosa más que pedirle a Dios que su gracia sea con cada uno de nosotros y nos ayude a ser perfeccionados. Amén. Inclina su